Bienvenidos a la sesión 3. Como recordarán, en la sesión pasada lo que vimos fue cómo delimitar la cadena, cómo analizar el contexto de desarrollo y cómo seleccionar cadenas de valor para poder promocionarlas. En esta sesión lo que vamos a ver es cómo hacer el análisis de una cadena ya seleccionada. Esta sesión tiene 4 partes. La primera vamos a hablar sobre cómo es la estructura en sí de la cadena y cómo representarla gráficamente. A eso le llamamos mapear la cadena. La otra es cómo hacer el análisis económico de la cadena. Esto tiene mucho que ver con el valor agregado que se trabaja en la cadena. El tercero es cómo analizar los aspectos de medio ambiente. Y el cuarto es cómo analizar los aspectos sociales y sobre todo el énfasis de la pobreza. Empezando por la estructura, lo que vamos a aprender a hacer ahora es cómo mapear la cadena en sí. O sea, cómo pasar de esa estructura básica que definimos a una estructura ya más definida y técnica. Lo primero es identificar cuál es la oferta de valor de la cadena. Eso lo que implica es definir el producto, eso así se le llama en negocios. El otro es cómo definir las funciones de los socios y aliados. ¿Quiénes son socios y quiénes son aliados? Eso lo vamos a ver justamente ahora. El mapa lo que busca es establecer la secuencia principal de los aliados, ¿verdad? Los aliados encadenados. En este caso que estamos viendo, los aliados son los productores de bosque y el aserradero. Lo siguiente es identificar aquellos que son socios proveedores, o sea, los que brindan insumos a la cadena. Son agentes externos, pero que trabajan íntimamente relacionados con la cadena. Y con eso hacer un mapa principal, que es lo mejor, tener un solo mapa, pero también se puede dar el caso de que tengamos que tener algunos mapas complementarios. Y como ustedes ven, hay cierta nomenclatura que vamos a utilizar. No todo lo que está aquí lo vamos a utilizar en el mapeo, pero esa es la nomenclatura básica. Definir las etapas de la cadena, las actividades comerciales a las cuales nos referimos, quiénes son los aliados en la cadena, que es el bloque amarillo, cuál es el mercado final, o sea, nuestros compradores, los vínculos informales y formales, que se definen con líneas punteadas y continuas, las subcontrataciones, que eso nos lleva al sentido, lo que le llamamos el sentido horizontal de la cadena, quiénes son socios de apoyo externo, la facilitación externa en la cadena, que luego vamos a ver específicamente de qué se trata, cuáles son las restricciones mismas de la cadena, las ventajas que tiene la cadena y las soluciones que consideremos sostenibles. Hablando de Fedecoagro, nuestro caso ilustrativo, ahora estamos en la etapa de mapear. Si se dan cuenta, ya pasamos por la presentación, el cómo comenzar, el sector al que pertenecemos, ahora estamos a nivel de mapeo. Presentamos un esquema inicial que se define con esto. Ya lo vimos también, buscamos asistencia meso y probablemente el primer apoyo que nos dé la asistencia meso es ayudarnos a mapear la cadena. Y para mapear la cadena lo que tenemos que hacer es un gráfico como este. Si se dan cuenta, ahí identificamos las 4 etapas básicas de la cadena, que es producción, corta, aserrío y carpintería. Tenemos identificados a los 2 aliados que están encadenados, las cooperativas que son propietarias del bosque y Fedecoagro, que tiene la administración del aserradero. Y ubicamos ya a un comprador que todavía no hemos definido porque estamos en el proceso de definir cuál es el producto. Estamos conscientes que nos hacen falta 2 eslabones que todavía tenemos que definir: quién va a ser la corta, quién va a ser la carpintería. Y tenemos ya a nivel meso, micro y macro definidos algunos socios. Por ejemplo, al nivel micro, que es el que está directamente relacionado al negocio. A nivel de la etapa de producción tenemos algunos viveros, por ejemplo, viveristas que trabajan con nosotros, proveedores de insumos, proveedores de equipo,
A nivel meso probablemente estemos hablando de entidades certificadoras o entidades capacitadoras. Y a nivel macro tenemos al gobierno mismo que brinda incentivos a través de una política nacional. En el acerrío tenemos a Fedecoagro como el eslabón o el aliado. Tenemos proveedores de equipo a nivel micro. A nivel meso pues todavía no se define todavía qué hay, pero a nivel macro ya sabemos que hay un programa de fomento a las pequeñas y medianas empresas que fue quien les dio el aserradero, y tenemos algunos registros comerciales que obviamente hay que utilizar para poder inscribir el negocio. Entonces ya tenemos un primer mapa inicial. Todavía no está completo, pero ya nos da la idea de cuál es el mapeo de la cadena. Un buen mapa es el que tiene la información principal de la cadena. No necesariamente tiene que ser exhaustivo, pero tiene que contener la información principal. El otro aspecto es que deben entenderlo todos. O sea, debe ser lo suficientemente fácil y gráfico como para que todos los que no tienen que ver con el negocio lo entiendan. Son vitales las relaciones entre aliados, que es la parte vertical de la cadena, aunque aquí la estamos representando horizontal, y los socios, que son la parte horizontal de la cadena. Es importante el análisis de los niveles macro, micro y meso, porque ahí es donde obtenemos apoyos. Y el mapa debe trabajarse con la información disponible. El mapa va a ir creciendo orgánicamente conforme lo mejoremos. No es necesario tenerlo desde el inicio totalmente separado, preparado. Y eso es porque el mapa debe ser esencial. Hablando del análisis económico de la cadena, vamos a tener un concepto que es uno de los principales conceptos de la metodología, y es el concepto de valor agregado. Hay dos tipos de valor en un producto: el valor agregado y el valor percibido. El valor percibido es el que percibe el cliente. A veces no necesariamente coincide con el valor agregado. Pero aquí nos vamos a centrar primero en el valor agregado, que es la contabilidad del precio del producto menos sus costos básicos. Eso lo vamos a ver mejor en un gráfico que viene a continuación. Se denomina agregado porque es una suma que se le da a la materia prima inicial, en este caso la madera en pie, que se va agregando conforme se va trabajando y aplicándole tecnología, conocimiento, ¿verdad? Esa es la clave de dar valor agregado. Obviamente ese valor agregado tiene que ir en pos de un cliente que puede percibir ese valor agregado, ¿verdad? Y ese es el valor percibido. Pero el concepto de valor agregado es lo más importante para nosotros en este momento. Aquí otra vez el llamado de atención a que van a tener que buscar información adicional y profundizar en el tema, sobre todo del costeo, que es uno de los grandes problemas de las cadenas de valor. Un ejemplo de qué es valor agregado se lo presento aquí. Son tres aspectos: el valor agregado en sí, el valor transferido a otros y el costo. Vamos a ver cuál es el juego para hacerlo más sencillo. Por ejemplo, en el tema de producción, ahí están los tres. Hay un costo básico. Ese costo básico implica la siembra, el raleo, el manejo y otros aspectos que ustedes conocen muy bien sobre el cómo mantener el bosque, ¿verdad? El otro es el valor que es transferido a otros, por ejemplo, quienes nos dan insumos. Y el valor agregado, por ejemplo, acá hay un valor agregado en el bosque que tienen las cooperativas que estamos usando como ilustración, que es que está el bosque certificado. O sea, hay un manejo certificado del mismo bosque. Ese es un valor agregado que tiene el bosque, que no tienen otros bosques. Ok, lo que pasa con la transformación primaria, o sea, esta transformación que implica cortar la madera, clasificarla y transportarla al aserradero, el aspecto principal es que la suma del costo del valor agregado y del transferido a otros es el costo para este nuevo eslabón.
A este nuevo eslabón va a tener que también tener el valor transferido a otros. Por ejemplo, en la transformación primaria probablemente haya combustibles o haya algún aspecto de asesoría en la corta o equipo, y eso se va a transferir a otros. Y el valor agregado es que la madera ya no está en pie, sino que va a estar probablemente en bacadías o en el mismo aserradero. Luego, esa suma de los costos va a ser el costo inicial de la transformación secundaria. Aquí estamos hablando del aserradero. Y el aserradero también va a tener transferencia de costos a otros, por ejemplo a los que mantienen el equipo, y le va a dar dimensionamiento a la madera, que es prácticamente el valor agregado que le va a dar al aserradero. Entonces, al final de ese proceso, vamos a tener un comprador final. Probablemente aquí falta carpintería, pero analizándolo hasta este punto vamos a tener un comprador final que va a pagar por todo ese costo. Pero la clave de todo está aquí. O sea, vamos a tener en la parte que está señalada con el color que está abajo, un valor agregado capturado por otros. O sea, esos son nuestros proveedores. Ahí no podemos interferir nosotros. Pero en la parte de valor agregado, en una cadena, se puede lograr una distribución más racional de las utilidades y de los precios, los costos, y este valor agregado se puede distribuir mejor entre los aliados de la cadena. Ahí hay un sentido de equidad económica que otro tipo de negocios no lo podría tener. La cadena no solo implica el aliarse con un productor o con un aserrador, como en el caso que estamos viendo, sino que implica una gobernanza en común que decide cómo distribuir ese valor agregado que suma la cadena. Eso puede implicar que se distribuya mayor valor agregado hacia los productores, que regularmente son los más pobres, que hacia los comercializadores, que regularmente son los que tienen mejor rentabilidad. Eso es un sentido de equidad económica que tiene una cadena que se puede regular. Y es muy interesante para lograr desarrollo. ¿Qué es indispensable conocer del mercado? Del mercado en sí, hay cosas que hay que conocer. La estimación del tamaño de ese mercado, o sea, quiénes nos van a comprar madera cerrada, por ejemplo, y cuánto se compra, las formas en las que se hace esa compraventa. De los demás nos interesa saber quiénes son los ofertantes, o sea, otros como nosotros, que van a ofertar también madera cerrada, y cuáles son los precios que manejan, ¿verdad? Si pudiéramos aprovechar para averiguar sus costos, mejor, pero regularmente los precios reflejan eso. ¿Quiénes son los compradores en el mercado? ¿Cuál es su capacidad y sus preferencias? ¿Y cuáles son los porcentajes del mercado que nuestros competidores tienen ya capturados? De la cadena en sí, lo importante es saber cuál es el volumen que vamos a producir, cuáles son los costos finales que vamos a tener y sobre todo cuál podría ser nuestro precio al consumidor final, ¿verdad? Lo interesante sería que pudiéramos identificar, por ejemplo, aquí les defino 5 o 6 compradores principales, y de esos compradores principales definir cuál es el que más se parece a nosotros, qué cuota de mercado tiene. Imagínense que fuera el productor C, que se parece más a nosotros y tiene un 25% del mercado. Entonces lo que podemos hacer es analizarlo específicamente a él y tratar de pensar que le podemos quitar a base de nuestra competitividad un porcentaje del mercado, digamos un 5%, ¿verdad? Esos son los análisis que habrá que hacer y por eso es que es necesario profundizar en los datos. En Fedecoagro, lo importante en nuestro mapa es establecer quiénes son los que producen valor. Y aquí lo que vamos a recordar es cómo está estructurado nuestro mapa, ¿verdad? El valor se va a producir en cada uno de los eslabones de los aliados. O sea, tenemos que hacer el montaje de quién va a ser la corta y establecer cuáles son los precios que van a haber en cada uno de los eslabones y cuáles son los costos. Eso es lo que tendríamos que trabajar en nuestro mapa. Respecto al medio ambiente, en Fedecoagro, utilizando Fedecoagro de una vez para explicar cómo se manejarían estos aspectos medioambientales,
es muy fácil definir para ambiente que hay dos aspectos importantes. En el inicio de la cadena, o sea, probablemente en la producción y en la corta, lo que vamos a tener son impactos en el ecosistema local, porque estamos hablando de manejar, digámoslo así, cortar bosque. Entonces los impactos van a ser más bien a nivel ecosistémico, y eso es lo que habría que trabajar, ver qué regulaciones hay, ¿verdad?, en el sentido ambiental para poder manejarlas. En el resto de la cadena, que es el aserrío y la carpintería, quizás los impactos sean de otra índole. Por ejemplo, desechos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar los desechos? Un aserradero pues no solamente desecha aserrín, sino que puede desechar aceites y otras cosas. Y hay algunos otros aspectos de medio ambiente que también habría que evaluar. Por ejemplo, el uso de la energía, el uso del agua y otros aspectos que sean importantes, ¿verdad? Para poder definir esto. Regularmente hay que tomar en cuenta que las cadenas tienen impactos positivos y negativos. Una cadena forestal puede causar impactos, por ejemplo en la siembra, en la tala, en el transporte. Pueden verse afectadas, por ejemplo en la siembra, por una reducción de la productividad por las condiciones climáticas y del suelo, que son factores medioambientales. Pueden verse afectadas en la tala y el transporte por un aumento de costos, por ejemplo, por el tipo de tecnología que se usa, ¿verdad? Pero lo más importante es tomar en cuenta que los aspectos positivos es que pueden compensar cuestiones medioambientales y ahí hay que aprovechar, ¿verdad? Por ejemplo, cómo mitigar el cambio climático, ser parte de medidas de adaptación al mismo cambio climático. Se pueden vender incluso créditos de carbono, ser una opción de economía verde, producir energía renovable y otros aspectos, ¿verdad? Eso es importante tomarlo en cuenta en el tema ambiental. Las herramientas que se usan para evaluar el medio ambiente, pues ya están estándares, digámoslo así, en casi todos los países. Se habla de 3 niveles: el de modelización, que es hacer el modelo conceptual, un poco parecido a lo que ya hicimos buscando dónde están los mayores impactos, la identificación específica de esos impactos y la evaluación y la valoración del nivel de impacto, ¿verdad? Y aquí les menciono algunas herramientas que ya están establecidas. Por ejemplo, para establecer modelos conceptuales podemos utilizar diagramas de flujo, las matrices de Leopold que son muy utilizadas, los checklists y otros. La identificación de impactos está relacionada con herramientas como los inventarios del ciclo de vida, la matriz de impacto de dependencia, la evaluación y valoración. Hay muchas herramientas como las herramientas TEB, que son las herramientas económicas, digamos, de la economía, los ecosistemas y la biodiversidad, la forma en la que se mide la huella de carbono, por ejemplo, el sistema de indicadores nacionales que haya en su país, o la identificación de los hotspots o puntos calientes que les llaman en una actividad comercial o de cadena. Aquí creo que también hay que hacer una investigación de cuáles son las herramientas que se usan en su país para poder evaluar el impacto al medio ambiente. Y hablando del tercer criterio, que es lo social o la relación con la pobreza, lo importante es tomar en cuenta que hay algunas cosas que hay que medir. Por ejemplo, cuál es su nivel de consumo, cuál es el estado educativo de las personas, cuál es el estado de la salud y nutrición de estas personas, cómo son las condiciones de vivienda, saneamiento y servicios públicos a los que tienen acceso, el tamaño del hogar y las relaciones de dependencias que hay entre los miembros de la familia y las familias con otros aspectos sociales, la estabilidad de las relaciones sociales, lo que se le llama el capital social, la ubicación de los hogares, si están en zonas de riesgo, si no, y el acceso a los servicios sociales, que regularmente tienen que ver con salud, educación y otros aspectos de la relación social. Eso es importante profundizar para conocer el contexto social que rodea la cadena. Y en la cadena vamos a utilizar el caso para poder explicar dónde están esos puntos calientes que debemos buscar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de cómo enfocarnos en lo social. Volviendo a nuestro mapa inicial, que todavía está incompleto, pero nos puede servir para esto, lo importante es mapear
aspectos como estos. ¿Dónde están las personas más vulnerables? O sea, ¿dónde están los más pobres? Y regularmente se clasifican en dos grandes grupos. Los que son productores pobres. Acuérdense que la definición de cadena implica que los productores son los que menor rentabilidad tienen y entonces son los que están más cerca de la pobreza. Es de esperar que en la cadena de Fedecoagro los más pobres y los más vulnerables estén al inicio, o sea, en la parte productiva del bosque, ¿verdad? No necesariamente, pero es lo más seguro. Esos son los productores pobres. Y por otro lado están los empleados pobres, que regularmente en procesos incipientes de negocios tienen bajos ingresos y poco acceso a beneficios. Entonces, eso es importante identificar dónde están. Lo más lógico es que estén más abajo de la cadena. Por ejemplo, alguien que trabaja en carpintería probablemente tenga mejores ingresos que alguien que trabaje en la corta del bosque. Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen dónde están esos puntos calientes de pobreza, que también puede estar, por ejemplo, en los transportistas, ¿verdad? Que trabajan con nosotros, o sea, en socios de la cadena, no necesariamente en los eslabones, pero lo importante es mapear o indicar en los mapas dónde están esos puntos calientes de pobreza. Y con esto terminamos el módulo 3. Lo que hablamos es de cómo analizar la cadena en los sentidos del negocio en sí, de lo social y lo ambiental. Y seguimos con el siguiente módulo.